Muy buenos días a todos. Hoy empezamos con este ciclo de 3 conferencias con que concluye el año lectivo 2019 de la Fundación Santa Ana. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al profesor licenciado Emiliano Turqueta. Es profesor de música en el Seminario Mayor San José de La Plata y su formación se desarrolló en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y también en el Conservatorio de Livorno en Italia y en Roma. El profesor nos va a hablar hoy de los compositores de música de la Catedral de México entre los siglos XVI y XVIII. Espero que sea el inicio de un ciclo de conferencias en que nos pueda ilustrar acerca de la historia de la música en Hispanoamérica, parte fundamental de nuestra propia civilización y tradición cultural, ¿no? De la que tenemos que tomar conocimiento y con la que tenemos que identificarnos al mismo tiempo, ¿no? Una sola cosa más les digo, y es que hemos tenido una buena noticia para la Fundación, y es que el canal de YouTube en que estaban todos los cursos subidos, que se había clausurado, se ha reabierto. Así que se puede acceder a todos los cursos y conferencias que ya estaban subidos previamente. Bueno, muchas gracias, profesor Turqueta, lo oímos con mucha atención. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecerle al profesor Mayer la invitación. En realidad yo me siento honrado de estar acá en este momento con ustedes hablando de este tema que tanto me interesa y sobre el que es justo que diga en primer lugar que sobre lo que voy a hablar yo no son investigaciones mías, sino que son cosas que yo he estudiado, ¿sí? Sobre las que he leído algo y que hoy he preparado para compartir con ustedes, ¿no? Pero es justo decir que no son investigaciones propias. De hecho, nunca he estado en México, sino que me he informado mucho y he escuchado y he analizado música compuesta en esta época. En primer lugar, sí, en este caso vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Porque la historia de la música sagrada en América es abundantísima y podríamos hablar años enteros, ¿no? Y además, gracias a Dios, la música que se ha conservado de estas catedrales, aún hoy sigue siendo motivo de estudio porque hay muchos manuscritos que todavía no están, digamos, llevados a la copia moderna, por lo cual es música que todavía hay que seguir analizando y se siguen encontrando obras, por lo cual en algún caso, en la mayor parte de los casos, tal vez la música de estos maestros de capilla, el elenco de esta música no es definitivo, porque sigue habiendo mucho todavía que se sigue encontrando, pero muchísimo, ¿no? Es música que lamentablemente quedó mucho tiempo sin hacerse por distintas circunstancias y hoy en día sí, hay un interés muy grande por traerlas nuevamente a la luz e incluirlas, ¿no? en el repertorio catedralicio. Bueno, la música sagrada en América llega en el primer momento, ¿no? con la llegada de la fe, o sea que desde 1492, con el descubrimiento de América, ¿no? A partir de la celebración de la primera misa, la música sagrada estuvo presente aquí. Y a partir de allí el desarrollo que tuvo fue amplísimo, impresionante, y ustedes mismos van a poder comprender el nivel de lo que se hizo escuchando los ejemplos musicales, ¿no? Y sobre esto hay que hacer una reflexión previa, ¿no? En realidad, debía sorprendernos el nivel y, digamos, el interés con que se trató la música sagrada aquí en América, y en realidad no debía sorprendernos. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que era un continente todo para evangelizar, las cosas estaban empezando, ¿no? En ese momento, no hay que perder de vista que cuando se trata de música sagrada, se trata de música que acompaña, ¿no? que ennoblece en la medida de lo posible la celebración eucarística o el rezo del oficio o distintas celebraciones litúrgicas,
y entonces uno ahí tiene presente qué es lo que se celebra en ese momento. Entonces, si uno está en América, si está en Europa, eso lo cambia, porque en realidad el Señor es el mismo y el honor y la reverencia y poner todos nuestros talentos al servicio de su amor es lo mismo. O sea, la geografía no determina nada. Dios sigue siendo el mismo en América o en Europa. Por lo cual, lejos de sorprendernos ver el nivel con que se trató todo aquí, debe alegrarnos, pues decir, bueno, nuestros hermanos de la fe de hace 500 años amaban al Señor de esta manera, ¿no? Y nos han dejado este testimonio. Así que no debe sorprendernos esto que vamos a escuchar. Por otro lado, una consideración previa. ¿Qué es lo que estaba sucediendo para 1492 en la historia de la música sagrada, ¿no? Bueno, en 1492 estamos en lo que fue llamado, y digo llamado porque en realidad en la música es un nombre muy inexacto, por no decir que es un nombre que no debió tomarse, ¿no? Que es el Renacimiento. Y digo no debió tomarse porque si algo caracterizó a la llamada Edad Media fue justamente que todos los principios que se habían estudiado en la antigüedad griega estuvieron absolutamente presentes y hasta determinaron el nacimiento de la música que es la identitaria del cristianismo, del catolicismo, que es el canto gregoriano. O sea que en realidad no había nada que renacer porque nunca había muerto eso, sino que al revés, había sido iluminado por la fe, ¿no? A todo lo que habían estudiado los griegos faltaba, cuando llegó el cristianismo, decirle, bueno, todo esto que se ha estudiado justamente nos habla de este sonido tan perfecto, tan bello, tan armonioso, es porque es reflejo de quien lo ha creado. Pero bueno, tomando este nombre de Renacimiento como para entendernos de qué estamos hablando, es el momento en que se produce el descubrimiento de América, el periodo que está desarrollándose. Y respecto de la música, ¿no? Hay por lo menos dos posibilidades de clasificación, de ordenar estos casi 200 años que duró. En música podemos hablar de Renacimiento desde aproximadamente 1420 hasta el año 1598, que es el año en que se compone la primera ópera, con lo cual comenzaría el periodo barroco. Una primera división posible que se usa, pero puede ser un poco inexacta, es la de hablar del siglo XV con el Renacimiento temprano, siglo XVI, Renacimiento pleno, o Renacimiento tardío tal vez. Pero hay un musicólogo americano que durante el siglo pasado hizo una división bastante más precisa para la música, que es el musicólogo Alan Atlas, que él hizo una división en 5 generaciones de compositores, a la que después otro musicólogo agregó una más, pero que no todos están de acuerdo. Yo creo que sí, podrían ser perfectamente 6. Pero él habla de 5 generaciones. Y a estas generaciones les agrega un gentilicio. Son generaciones franco-flamencas. ¿Y esto por qué? Porque justamente la mayor parte, por no decir casi, sobre todo en las primeras 2 generaciones, la mayor parte de los compositores nacieron y desarrollaron su actividad en esa zona de Europa. Franco-flamenca sería la zona oriental de Francia, en el límite con Alemania, la zona occidental de Alemania, en el límite con Francia, y toda una franja que podríamos hacer desde norte a sur, que comprendería parte de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y lo que en esa época era todavía no estaba formando parte del reino de Francia, que era el ducado, primero condado, después ducado de Borgoña, ¿sí? En esa zona, y el flamenco, porque ese es el idioma que se habla, tal vez aún hoy, es donde nacieron estos compositores. En el momento en el que se descubre América, todavía está vivo algún compositor de la segunda generación franco-flamenca, pero la que está en plena tarea de composición es la tercera. Y en la tercera tenemos a un compositor muy famoso, realmente su música es maravillosa, que es Josquin des Prez, ¿no? Famoso compositor. Bueno, ¿y cuáles son las características, en principio, generales de esta tercera categoría, de esta tercera generación? En principio que justamente porque los compositores de las 2 generaciones anteriores han, desarrollado su actividad como maestros de capilla en varias zonas de Europa, si bien los principios siguen siendo franco-flamencos, pero ahora en la tercera ya empiezan a aparecer escuelas de composición en otras zonas.
todas franco-flamencas de origen, pero que se van a desarrollar, por ejemplo, en Roma, en Venecia, en distintas ciudades de España también. Por lo cual se produce la expansión. Y la expansión llega a tal punto que llega hasta América, porque vamos a tener generaciones franco-flamencas americanas. Y por otro lado, una característica puramente musical es que la polifonía desde su nacimiento, a mediados del siglo IX, había sido solista. Quiere decir que si yo tengo una obra a dos voces, son dos personas las que cantan. Cada una canta una melodía distinta. Pero para esta época, y justamente por el gran desarrollo que tiene la actividad catedralicia, y las capillas musicales van a ser cada vez más numerosas, empieza a ser solista alternándose con polifonía coral. Es decir, que puede haber fragmentos en los que cada melodía es cantada por una sola voz, pero de repente puede haber fragmentos en los que cada melodía es cantada por varias personas. De hecho, Josquin des Prez, en su famoso Miserere, una obra que no podemos escuchar hoy, pero que les recomiendo que si no la conocen la escuchen, es la primera partitura en la que aparece escrita la palabra coro, porque de repente hay fragmentos en los que ya no canta uno, sino que cantan varios. ¿Sí? O sea que la polifonía se vuelve coral. Ya en la cuarta generación hasta es policoral, porque con la tarea de Adrián Villert en Venecia son dos coros que cantan simultáneamente. Pero en la tercera es donde empieza a aparecer el coro. En ese momento se produce el descubrimiento de América, ¿sí? Porque des Prez fallece en 1515, por lo cual estamos en ese momento. Y entonces, como decía, la música llega aquí. ¿Cómo se va a desarrollar principalmente la música sagrada, o su composición, su ejecución? También algún historiador ha hecho una división bastante exacta, o por lo menos que bastante ilustrativa, y él habla de dos categorías. Una, la música catedralicia, y otra, la música misional. Que en realidad lo que está indicando no es ni repertorios distintos, ni calidad de música distintas, sino dos lugares distintos, ¿sí? La catedral, que va a tener enseguida, por ejemplo, en el caso de México, tenemos un desarrollo, pero apenas comenzado el siglo, y la música misional, que, bueno, se desarrolló no con más dificultad, sino un poco más lentamente, porque se trataba justamente de ir a lugares donde no había establecimientos urbanos, y la evangelización fue un poco más lenta, no menos evangelización por eso, pero fue más lenta, y entonces la tarea se fue desarrollando de otra forma. Pero tenemos el ejemplo aquí. En Argentina casi la música catedralicia es bastante tardía, pero la música misional, por ejemplo en las misiones jesuíticas, nos da una idea del nivel con el que se trabajó, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hoy vamos a hablar de la música catedralicia en una de las catedrales más antiguas de América. No es la más antigua, pero sí es la más antigua es su capilla musical, que es la Catedral de México. Su nombre actualmente completo es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México, ¿sí? En México, la catedral en realidad fue primero una iglesia, fue nombrada catedral por bula de Clemente VII el 9 de septiembre de 1534. Pero ya en 1530, en esta iglesia incipiente, había un coro, ¿sí? Y este coro se debe a que la historia de la música sagrada en México empezó de la mejor manera que podía empezar, es decir, de manos de un santo, del beato Fray Pedro de Gante, que era franco-flamenco de origen también, familiar del emperador Carlos V, que llega aquí a América con gran conocimiento, y su tarea de evangelización es enorme, ¿no? El obispo en un momento dice, bueno, en realidad el obispo es él, porque es tan impresionante todo lo que está haciendo, pero él también se ocupa de enseñarle música a los niños aztecas, y hasta compone. Lamentablemente creo que su música está perdida, pero él es el primero que enseña, ¿no?, la música sagrada para su ejecución. Y de hecho, ya entonces en 1530, 38 años nada más habían pasado del descubrimiento de América, en México ya se está haciendo polifonía franco-flamenca de primer nivel. Pero, refiriéndonos específicamente a la actividad catedralicia, ¿no?, desde antes del Renacimiento, la actividad catedralicia va a estar a cargo, digamos, la autoridad máxima en la catedral, que en lo que se refiere a música es el maestro de capilla. El maestro de capilla es el director musical de la catedral, que tiene a su cargo todos los demás integrantes de la capilla musical. El director del coro,
que en el caso vamos a ver, hay director de coro para las celebraciones solemnes del día domingo, hay otro para la semana, hay subdirectores del coro, hay niños cantores, y en algún caso hasta ahí también, no es muy característico del Renacimiento, pero con el desarrollo del barroco sí, instrumentistas, llamados ministriles en esos años, ¿no? Bueno, toda esta gente va a estar a cargo del maestro de capilla, ¿sí? Que también va a tener un subdirector. Llegar a ser maestro de capilla no era una tarea fácil. No es que yo había hecho 2 días la escala de Do mayor y después me presentaba al concurso y sí, adelante. No, era una cosa muy, muy difícil. Y justamente por lo que dije al principio, y lo vamos a ver porque gracias a Dios está el detalle de cómo fue el concurso del último del que voy a hablar hoy, el concurso de Manuel de Sumaya, y ustedes van a ver que fue realmente impresionante cómo se desarrolló. Era realmente algo muy importante. Y justamente se quería que el maestro de capilla fuese una persona idónea y la mejor que podía desarrollar la actividad en ese momento, justamente por lo que dije, porque se trataba del Señor. Entonces estábamos en América, pero el Señor es el mismo. Entonces la música debía estar a la altura y más allá de las limitaciones humanas y de la imperfección con lo que los humanos hacemos las cosas, pero eso no obsta a que debamos hacerlo o tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Sin dudas que la liturgia del cielo será otra cosa, pero aquí el esfuerzo hay que hacerlo por lo menos. Entonces, aquí el cargo de maestro de capilla va a ser igual que en Europa. O sea, va a haber maestros de capilla, no es que si a mí me iba mal en el concurso en Sevilla, me iba a México y enseguida me recibían. No, acá también iba a ser de la misma forma. ¿Sí? Y entonces, refiriéndonos exactamente a esta catedral, sabemos que ya antes de ser declarada catedral tenemos el coro en 1530 y en 1532 ya está en funciones el canónigo Juan Suárez, que va a ser nombrado primer maestro de capilla el 4 de febrero de 1539. Fecha inaugural del cargo de maestro de capilla en América, 4 de febrero de 1539. El cabildo catedralicio, en este caso sin concurso, porque era el primero y porque ya estaba en funciones, se creyó que era lo más justo nombrarlo al canónigo Suárez para que desarrollara su actividad. Estamos en tiempos del primer obispo, el famoso Fray Juan de Zumárraga, el mismo obispo que es el que participa del milagro de Guadalupe. Como para tener una idea de cómo se va a desarrollar, porque nosotros no vamos a hablar ni de Suárez, vamos a ir adelantando hasta llegar casi a finales de siglo, pero sí para que tengan una idea de cómo se fue desarrollando la música en la Catedral de México. Hay algunas actas del Cabildo Catedralicio, voy a poner 4 ejemplos, para que vean cómo se desarrolló, ¿no? Todas estas características, todas estas reglas, después van a formar un libro, ¿no? Una regla, que se llaman Reglas y Ordenanzas del Coro. Estas son famosas, son también muy famosas las de la Catedral de Lima, ¿sí? Ahí están todas las, está especificado todo lo que debe hacer el maestro de capilla, ¿no? Y bueno, uno leyéndola deduce también el nivel de lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, tenemos este acta del Cabildo 16 de octubre de 1554 y dice lo siguiente: los integrantes del Cabildo acordaron, teniendo atención a lo que se usa en España, de ordenar una fiesta solemne del Santísimo Sacramento cada domingo primero de cada mes por dentro de la iglesia, sacando el Santísimo Sacramento y volviéndolo a su lugar ordinario, con toda la música y solemnidad que conviene para tan alta fiesta y que se predique todas las fiestas. Uno lee aquí y dice con toda la música y entiende qué es lo que quiere decir, de la forma más solemne posible. Y se trataba del Santísimo Sacramento, vuelvo a decir que es el Santísimo Sacramento, en América o en Europa, ¿sí? Y entonces es que se pide, por ejemplo, esta música y solemnidad. En el año 1562, ya estamos en tiempos de otro maestro de capilla muy famoso, sobre todo en su actividad docente, pero también como compositor, que es la época de Lázaro del Álamo. Y dice así: desde 1562 se acordó que todos los capellanes fueran con el maestro de capilla Lázaro del Álamo para que aprendieran a cantar y sirvieran en dichas celebraciones. Es decir, por un lado está la capilla musical que se encarga de la música, pero por otro lado también los capellanes deben saber cantar, por lo cual todos van con el maestro de capilla para aprender a cantar por las partes que le toca a cada uno, ¿no? En la celebración, las oraciones, la recitación del oficio, para que supieran cantar
aprenden con el maestro de capilla. Esta es un acta del año, como decía, 6 de febrero de 1562. Algunos datos de Lázaro del Álamo: era de Segovia, había nacido en 1530, ya estamos en tiempos de la quinta generación franco-flamenca, ¿sí? Que es la famosa generación de Palestrina, que había nacido 5 años antes, y la misma de Tomás Luis de Victoria, que nace bastante después, pero que es de la quinta, en 1548. Lázaro del Álamo llega a México en el 54, va con el segundo obispo que lo lleva, ¿no?, el fray Alonso de Montúfar, y fue el segundo maestro de capilla desde el 2 de enero de 1556 hasta su fallecimiento en 1570, justamente porque eran concursos muy, muy exigentes, ¿no? El cargo después era a perpetuidad, a menos que por razones de salud el maestro de capilla renunciara porque se veía que no podía seguir, pero de todas maneras tenía un sustituto al cual podía seguir confiando su tarea si veía que algo podía hacer, y si no renunciaba y se llamaba nuevamente a concurso. Dos cosas más. Desde 1563 quedaron estipuladas las fechas, porque las capillas eran bastante grandes, ¿no? Pero no todos tocaban todo el tiempo. En cambio, desde 1563 quedaron estipuladas las fechas en que debían estar presentes, sin excepción, todos los cantores y ministriles, que son los ejecutantes de instrumentos de dicha capilla. Lo digo rápidamente para que tengan una idea, ¿no? Pero para que vean que también aquí estaba, bueno, por supuesto todas las celebraciones son importantes, pero las más solemnes deben contar con la capilla pleno. Y el acta dice lo siguiente: primeramente, todos los días de fiesta de guardar, a primeras vísperas y procesión y misas. Todos los domingos del Santísimo Sacramento, procesión y misa. Todos los domingos de Adviento y de Septuagésima y Cuadragésima, en la ordenación anterior, procesión y misas. Todos los días que hay seña, a vísperas, los 3 días de tinieblas, y jueves y viernes y sábado de la Semana Santa, misa. Es decir, en estas celebraciones la capilla debe estar a pleno, sin excepción, ¿sí? Y por su parte, el organista debía asistir para acompañar las ceremonias de todos los días de primera y segunda dignidad, primeras y segundas vísperas y procesión y misa en las octavas solemnes de los 3 días principales, misa, vísperas y el día de octava. Todos los domingos del año, primeras y segundas vísperas, procesión y misa, y todos los domingos de Adviento y Septuagésima y Cuadragésima, si no fuere cuando hubiere procesión del Santísimo, que ha de tañer a todos ellos los sábados que se rezare a Nuestra Señora a misa. Es decir, está muy, muy especificado, sería para ir viendo una por una, pero no lo vamos a hacer ahora. Es decir que, por un lado, la capilla y el organista tienen muy reglado bien qué es lo que debe ser. Y esto que nos muestra, justamente el interés por hacer las cosas bien. O sea, no es que, hoy quien viene, sí, bueno, vamos a ver, vos podés, bueno, acercar. No, cada uno tiene su cargo y con toda responsabilidad y amor debe hacerlo, ¿no? Y todo esto, ¿no? Todo esto que se va haciendo, cuando se ha formado ya la tradición, finalmente en 1570 el obispo hace estas reglas, quedan establecidas por escrito, en la época del obispo Montúfar, y de eso vamos a leer solamente una, ¿no? En la ordenanza 38, que dice lo siguiente: todos los prebendados aprendan a cantar, a lo menos aquellas cosas que a cada uno toca por oficio entonar. Esto ya está hablando, digamos, de los celebrantes, no de la capilla. Entonces, los capellanes deben saber cantar el capítulo, la oración, la lección, el prefacio, gloria, acá pensamos que es la entonación de la primera estrofa, ¿no? De la primera frase. El credo, la oración dominical, que es el Padre Nuestro, el ite missa est, el benedicamus Domino, según la celebración y el rito de la fiesta. También apréndase con anticipación a entonar en el coro la antífona, el verso, el introito, la aleluya gradual, que es nuestro salmo responsorial, y el responsorio. El que no supiere, fíjense, esto es muy interesante, el que no supiere el canto gregoriano para las cosas dichas arriba, esté obligado a aprenderlo dentro de 1 año. O sea, el capellán tiene 1 año para que el maestro le enseñe, y tiene que aprenderlo en 1 año. O sea que es muy, muy, muy específico. Bueno, todo esto, y así uno podría seguir viendo la historia de la música de la catedral a través de las actas, ¿no? Pero fíjense entonces con qué interés, con qué precisión, y todo esto para qué, por la precisión misma, no, porque se trata del Señor, y al Señor hay que ofrecerle lo mejor. Entonces, cuanto más esté ordenado todo y todo pueda salir de la mejor manera, mejor va a ser, ¿sí? Bien. Pasamos ahora sí ya al primer compositor, primer maestro de capilla del que vamos a escuchar ejemplos musicales, ¿no? Y estamos, como decía,
en la quinta generación franco-flamenca. La quinta generación franco-flamenca, todas son muy interesantes, pero esta en particular porque es la que tiene lugar en tiempos del Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento, entre todas las cosas buenas que hizo, también se ocupó de la música, porque justamente el problema que se suscitó con la polifonía coral es que no para las partes del ordinario de la misa, es decir, aquellas partes cuyo texto no cambia nunca, son 5, el Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei, que están siempre, y otras 2 que no están siempre, pero cada vez que están el texto es igual, que es el Gloria, que no está en las celebraciones, y el Credo, que no se dice en los días de semana, pero cada vez que se dice el texto es igual. Ahí tanto el problema no se suscitó. El problema se suscitó más con las partes del propio, o sea, aquellas partes que cada día en la misa cambian, ¿sí? Que lo llamamos los motetes, ¿no? El canto del introito, el canto para el ofertorio, para la comunión, el canto final. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, al ser coral y al desarrollo impresionante que había tenido la polifonía imitativa, es decir, que no todos cantaban lo mismo al mismo tiempo, se hacía difícil de comprender el texto, ¿no? Entonces, una cosa era la belleza de la música, pero otra cosa más importante era que esa música nos elevara y nuestra alma estuviese predispuesta a lo más importante, que es a la recepción de la comunión. Si eso no sucedía y uno se distraía por la belleza de la música en sí mismo, o no entendía y entonces estaba allí sin comprender, bueno, eso tal vez no se producía, por lo cual el concilio creyó importante legislar, ¿no? Sobre esto se armó una comisión especial que analizó partituras, presidida nada menos que por San Carlos Borromeo, con otros 8 cardenales, que estuvieron analizando. San Carlos Borromeo era amigo de Palestrina, por lo cual hay una famosa anécdota en la cual se encuentran y San Carlos Borromeo le dice a Palestrina que le muestre cómo es posible rezar con la polifonía. Y con el talento que Dios le había dado a Palestrina, en una noche escribe la misa del Papa Marcelo, que es una misa ejemplar de cómo es la polifonía, ¿no? Y viendo esa música, bueno, la polifonía dice, sí, efectivamente se puede rezar con polifonía y que la polifonía va a tener estas características, ¿sí? A partir de allí, digamos, Palestrina sigue siendo hasta el día de hoy el modelo polifónico. Para el que estudia composición es obligatorio, ya no hay forma de concebir una carrera de composición sin estudiarlo a Palestrina. Y para la actividad pastoral y para la celebración, el ejemplo sigue siendo, pero hasta cuando uno escucha a veces misas solemnes en el Vaticano, y bueno, sigue siendo el modelo Palestrina y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos, porque realmente es impresionante. Bueno, entre las cosas que hace justamente el concilio, además de estas y otras muchas que no vienen al caso en este momento porque se refieren a aspectos más técnicos, pero sí hay una muy interesante que nos viene bien para el ejemplo que vamos a escuchar. La mayor parte de las catedrales de Europa y de grandes iglesias tenían su capilla musical muy importante, pero había otras iglesias menores que tal vez no tenían a disposición toda esta cantidad de personas para la música, pero que querían hacer las cosas bien de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un pedido al concilio de hacer música más sencilla, no más fácil ni de menor calidad, más sencilla, para poder seguir haciendo música, porque tal vez las composiciones, las otras son muy difíciles y no las pueden llegar a hacer. Y esto es especialmente de iglesias menores de Italia y de España. Y el concilio, por supuesto, lo acepta, dice que sí, y así surge una nueva forma de la misa que todos debemos conocer, que es la misa brevis. Es una misa más corta, no brevis no quiere decir exactamente corta, pero sí más sencilla de hacer, ¿sí? Hay varias clases de misa durante el Renacimiento, de acuerdo a cómo están compuestas, ¿no? Bueno, la misa brevis es una de ellas. De hecho, el primer ejemplo que vamos a escuchar de una misa en México es una misa brevis. Bueno, el compositor del que vamos a hablar es Hernando Franco. Hernando Franco nace en 1532, en pleno de la quinta generación, nace en Extremadura, con toda posibilidad en Calizuela de la Serena, en Badajoz, y en esto va a tener una característica que es común al casi 100% de todos los maestros de capilla de esta época, por lo menos. Van a comenzar su actividad desde niños, o sea, como niños cantores primero, después van a cantar en el coro. Alguno por ahí, si su vocación lo lleva más hacia el instrumento, va a ser organista, primero va a empezar como
organista suplente en las celebraciones semanales, después como organista titular, podrá ser suplente de los domingos, finalmente titular de los domingos, director del coro, y así hasta que finalmente, cuando esté el momento del concurso, se podrá presentar. Y eso sucedía en Europa y sucede aquí también, ¿no? Bueno, el caso es que Hernando Franco empieza como niño cantor en la Catedral de Segovia desde 1542, a los 10 años, hasta el 49. Allí va a ser alumno del mismo maestro que tiene Tomás Luis de Victoria, nada menos que es Jerónimo de Espinar. Luego es maestro de capilla, todo esto antes de venir a América, ¿no? Es maestro de capilla en un hospital del rey de Portugal en Lisboa, del 49 al 61. También es muy característico de esta época que los maestros de capilla se vayan moviendo hasta que tienen finalmente se quedan en una capilla definitiva, pero van a ser en varios lugares, ¿sí? Posiblemente ya para esta época era sacerdote, ¿sí? Hernando Franco. Viaja a América, a Santo Domingo, y allí fue cura y maestro de capilla en la catedral hasta el año 63. Luego va a ser cura y maestro de capilla en la catedral de Santiago de Cuba, en la época que Cuba era católica. Eso del 63 al 64. En diciembre de ese año, el obispo de Cuba, Monseñor Bernardino de Villalpando, es promovido a la sede de Guatemala y lo lleva Hernando Franco, quien desarrolla una intensa actividad pastoral y misional. Yo no sé si voy a tener tiempo de verlo, pero en un momento en que se lo va finalmente a promover a la Catedral de México, se hace una especie de encuesta entre algunas personas que lo conocían, Hernando Franco, para ver cómo había sido su actividad misional, ¿no? Y realmente el testimonio, yo si tengo tiempo voy a leer uno, es impresionante. Realmente se ve el amor con el que evangelizó, ¿no? Y cómo iba por los pueblos, incluso los pueblos que había pueblos de españoles e indios y pueblos donde vivían solamente los indios. Él iba allí con todo amor enseñando, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollaba su actividad musical, o sea, una cosa no le impedía a la otra, ¿sí? Bueno, finalmente es nombrado maestro de capilla allí en Guatemala en 1569, se queda allí hasta 1574. Y un año después, en el 75, ya para coronar su actividad, es nombrado maestro de capilla de la Catedral de México. ¿Qué música componía Hernando Franco? Vamos a escuchar un ejemplo de una misa brevis. La vamos a escuchar completa porque dura 8 minutos. Es justamente el Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei. Tengan presente que en esa época la música no se hacía para dejar guardada en un archivo, para que 200 años más tarde un musicólogo la descubriera y dijera qué maravilla, vamos a copiarla y vamos a interpretarla. Se hacía porque había que hacerla. La componía y se cantaba por ahí 15 días más tarde, ¿sí? Es decir, por un lado nos muestra cómo componía Hernando Franco y por otro lado nos da idea de cuál era el nivel de la Capilla Musical de México, porque el compositor no iba a componer cosas imposibles de cantar, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar entonces esta misa para tener una idea de qué es lo que he hablado ya demasiado, para ver una idea de qué es lo que se componía en esta época y qué se cantaba en la Catedral de México. Entonces esta misa brevis, tal vez el ejemplo más antiguo de misa polifónica compuesta en América, ¿sí?
dejar un espacio de tiempo para volver a hablar. Bueno, este es un ejemplo de lo que se hacía. Vuelvo a decir, comprendo que nos pueda sorprender. Es decir, ¿y esto se cantaba en el siglo XVI acá? Sí, se cantaba esto. Después, visto más objetivamente, decir, bueno, no debe sorprendernos justamente por lo que dijimos. Dios es Dios en América, Dios es en Europa, en Oceanía, en África. Y poner a disposición lo que Él mismo nos da. Él nos da todo, nos da el talento y nos da la disposición para hacerlo. Basta que digamos que sí y ya está todo hecho. Entonces, no debe sorprendernos en ese sentido, ¿sí? Bueno, Hernando Franco va a ser maestro de capilla, va a fallecer finalmente allí. Son 10 años de actividad que tiene, desde el 75 hasta el 85. Yo he traído otros ejemplos más, pero en todo caso los vamos a dejar para, si queda tiempo, para verlos después, porque, como verán, esto es toda una introducción de una introducción. Ver cada maestro de capilla de una sola catedral podría llevarnos la vida, ¿eh? Pero bueno, es interesante después para tener una idea general, aunque más no sea, ¿no? Bien, el caso de Hernando Franco es tal vez uno de los más famosos, porque su música se ha conservado así y hoy se puede escuchar, de lo que sería el Renacimiento en América, ¿sí? Pero al poco tiempo de la muerte de Hernando Franco, hacia 1598, como decíamos, empezaría el periodo siguiente, que es el Barroco. El Barroco es justamente con el nacimiento, con la composición de la primera ópera y hasta 1750. En el caso, digamos, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Porque aquí digamos, lo que sucede, el problema sería que aparece una nueva textura. La textura en la música es cómo se ordenan las voces, o sea, simultáneamente, cuando uno analiza una partitura y dice, bueno, mientras una canta esto, la otra canta lo otro, y el instrumento este toca esto, o si son solamente instrumentos, o si son solo voces. Y entonces puede suceder que pase que haya una sola melodía para que canten todos, y ahí tenemos la monodía, en ese caso del canto gregoriano. Tenemos la polifonía, como escuchamos, en la que hay más de una melodía simultánea. Pero en el barroco aparece otra, que es la monodía acompañada. Es decir, va a haber una melodía con un acompañamiento muy sencillo, que es justamente la que se va a utilizar para las primeras óperas. Tratar de ir declamando el texto de una manera así dramática, teatral, y con un acompañamiento sencillo que le permita justamente, para buscar esa expresividad de cada palabra teatralmente, desarrollarse sin tener que estar pensando, bueno, ahora viene el acompañamiento, sino que lo dijera casi como hablando, es lo que se llama el recitativo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Esta forma de cantar, y sobre todo por la teatralidad, resultó muy útil para la ópera, pero no lo era para la música sagrada, ¿no? No es cuestión de que el que canta se ponga a llorar emocionado, sino que justamente eleve las armas, ¿no? Quiero decir, también se puede emocionar, pero no de una forma operística, ¿sí? No es cuestión de una representación. Y entonces pasa lo siguiente, y allí es donde tenemos a los compositores de la sexta generación que nacen en los 30 últimos años del siglo XVI. Que por un lado aparece esta nueva textura, ¿no? Y que entusiasma mucho, y de hecho la ópera va a conocer un desarrollo hasta el día de hoy, ¿no? El público de la ópera es uno de los públicos terriblemente entusiastas, tal vez más que aún en Argentina, más que de todas las demás, del ballet, de los conciertos, de la música de cámara, del piano, es el de la ópera. Pero sucedía lo siguiente, y allí se produce un intercambio entre el padre Artusi, un compositor de aquella época, y Claudio Monteverdi, que es uno de los primeros compositores de ópera. Porque justamente una vez que se ha llegado a tener un modelo definitivo, ¿no? de polifonía, como es el caso de Palestrina, de repente empezar a componer con monodía acompañada no resultaba lo mejor. Entonces el padre Artusi se lo dice a Monteverdi, porque él ha compuesto el famoso Vespro de la Beata Vergine, en el que utiliza monodía acompañada en algunos casos, ¿no? Y entonces llegan a la conclusión que en realidad existen dos estilos de composición, y van a tener el nombre de acuerdo a su aparición en el tiempo. El primero en italiano sería prima pratica, que será primera práctica, primera forma de composición, que es la polifonía franco-flamenca. Y la segunda práctica, que es la monodía acompañada, más adaptada, más útil para la ópera. Bien.
Después, esto durante el periodo del barroco temprano, que es hasta 1630 más o menos. Y allí entonces la música sagrada sigue siendo, digamos, franco-flamenca polifonía. Pero en el periodo medio del barroco, del 30 al 80, empiezan a utilizarse algunas cosas de la música, digamos, de la monodia acompañada en la composición de música sagrada. En el barroco tardío ya se utilizan, ¿no? No es que se utilizan solamente, pero sino que se van a componer música tanto en un estilo como en el otro. En esta época todavía eso no es un problema y, digamos, a medida que se va desarrollando la ópera, por ahí se va a complicar un poco más. De repente escuchamos en tiempos de Rossini una misa de Rossini y efectivamente suena muy operística. Y las de Verdi, bueno, también. Eso hasta que finalmente San Pío X, en su famoso motu propio, dice, bueno, hasta aquí llegamos, la música del teatro es para el teatro, la música de la iglesia es para la iglesia, no se trata de representar una ópera con texto sagrado, ¿no? Pero, mientras tanto, en esta época el problema ese no se ha suscitado y nosotros podemos ver que hay una intención devota en la composición de estas obras, ¿no? Tal vez lo hubiese también en el caso de Rossini, pero efectivamente el resultado por ahí nos puede distraer un poco y pensamos más en que venga a hacer los agudos el cantante y no en qué se está celebrando, ¿no? Pero bueno, eso es para decir que ya entramos en este nuevo periodo que es el periodo barroco. Hay un compositor muy interesante entre los maestros de capilla que ya pertenece al barroco medio, de hecho nace en 1614 y que justamente es el maestro de capilla, Francisco López Capillas, bautizado el 7 de abril de 1614. ¿Sí? O sea que si pensamos que por lo menos 20 años más tarde va a empezar a componer, estamos ya en el barroco medio. Y aquí tenemos algunos datos de su formación. Siguiendo una tradición ya institucionalizada en América, el pequeño Francisco había formado parte del coro de la catedral. Empezó típico, ¿no? Como seis eran los niños cantores. Y allí habría recibido la instrucción musical que se impartía en aquella época. El arte del canto llano, gregoriano, y del canto de órgano, que es el canto polifónico, y la composición polifónica, hasta que llegó la edad de ingresar a la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Sí? Todo esto él lo aprendía en la que ya existía en ese momento, también una característica muy frecuente en todas las catedrales, ¿no? Que es el Colegio de Infantes, que estaba anexo, es una escuela que tenía la catedral para preparar a los niños para cantar, ¿sí? Que prácticamente fue fundado con la catedral, muy poquito tiempo después. O sea que ya la formación, una vez que uno entraba, ¿no?, a la música en la catedral, tenía todo el periplo ya hecho para hacer todo el desarrollo, ¿sí? Allí fue alumno de Fabián Jimeno, que era organista y maestro de capilla en ese momento, ¿sí?, posterior a Hernando Franco. Es ordenado sacerdote y llega el momento en que fallece el anterior maestro de capilla. Estamos en el año 1654. Y acá vamos a ver un caso excepcional, porque fíjense que se publica el concurso, pero finalmente, en atención, digamos, a la trayectoria y al prestigio que tenía Francisco López Capilla, finalmente va a suceder lo siguiente. Fue de esta forma, dice: mandóse se pongan edictos con término de 40 días, o sea, para que todos pudieran enterarse que había concurso, aún los que se sabía, pero por si alguno no sabía, 40 días tenía que estar expuesto el reglamento y decir que se llamaba concurso de maestro de capilla. Dice: para la maestría de la capilla de esta santa iglesia y organista de ella, por haber vacantes las 2 plazas. O sea, habían fallecido el maestro de capilla y el organista. El concurso de capilla, por muerte del licenciado Fabián Pérez Jimeno, que estaba a cargo de las 2, que la servía. Porque el maestro de capilla era Antonio Rodríguez de Mata, que fallece primero, hasta se llama concurso, queda el organista a cargo, después fallece el organista, hay que cumplir con las dos sedes. Se llama concurso y fíjense que dice así: sin embargo, el concurso de oposición fue revocado y el 17 de abril se convocó a sesión capitular. Eso nos da la idea de la importancia que se daba, porque no es que decía, vos sabés algo, bueno, ven y sos maestro de capilla. No. 4 días después se registró la decisión final. Y esto lo dice el acta. Dice: nombróse al bachiller, porque había hecho su estudio, ¿no?, Francisco López Capillas, presbítero, por maestro de la capilla de música de esta santa iglesia y por organista de ella, atento a su mucha suficiencia y habilidad para ambos ministerios.
y además y se le señalaron ese salario 500 pesos pagados, etcétera, etcétera, por cada uno de los dichos oficios en cada año que se le despache título. O sea que es un caso, justamente, lo traje porque es de excepción, no sucedía que se revocaran, pero en el caso de López Capillas, que ya estaba allí, que había desarrollado, había mostrado un talento muy grande, bueno, en este caso, a pesar de que se publicó todo, se consideró que era el cargo de él. Entonces se lo nombra López Capillas. Bueno, López Capillas compone muchísima música. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de una misa de él que nos muestra, por un lado, una mayor complejidad respecto de la misa de... Complejidad me refiero técnica, no de belleza, de la misa que escuchamos de Hernando Franco, pero que sigue en la trayectoria franco-flamenca. Pero es el caso interesante de López Capillas lo siguiente, ¿no? Él había escrito en un momento, escribe una misa que el coro considera muy difícil y le hacen un poco de problemas, ¿no? Se quejan un poco de esta misa, es muy complicada para hacer. Y entonces él escribe un librito que lamentablemente y con todo el dolor no he podido conseguir disponible, pero que debe estar en algún lugar, en alguna biblioteca, está esperando que lo leamos. Se llama Declaración de la Misa, en la que él va a dar una explicación de por qué la misa esta puede ser difícil y cómo estudiarla. Pero además explica una serie de cosas, ¿no?, que son muy interesantes. Bueno, la misa era la Missa Super Scalam Aretinam, ¿no? Ese es el nombre completo. Bueno, en este libro, López Capillas demuestra su erudición como maestro y filósofo del quehacer musical. Explica la estructura de la obra respaldándose en los teóricos que a lo largo de la historia realizaron diversos tratados, desde San Agustín en adelante. En este documento, Francisco López Capillas nos reveló, que esto es muy importante, que durante el siglo XVII en la Nueva España el concepto de músico no era el de intérprete, como sucedía en la antigüedad greco-romana y en el periodo patrístico, sino el teórico, compositor y filósofo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo leemos clarísimo en el libro de San Severino Boecio, que he podido leer gracias a la generosidad de Martín Chescuti, que está aquí presente, que me lo facilitó. Boecio, tomando una antigua tradición, pero ahora iluminada por la revelación, nos explica que en realidad músico no es aquel que sabe cantar bien y que se siente, que enseguida abre la boca y salen unas melodías fabulosas, sino es aquel que ha hecho primero que puede dar razón de esa facilidad y del virtuosismo, en todo caso, puesto a servicio de la verdad, ¿no? Virtuosismo así mismo para que digan qué bien que canto. Y por otro lado es el que sabe qué se descubre filosófica y teológicamente detrás del fenómeno del sonido. O sea, toda la perfección, la belleza, la armonía, todo lo que significa el fenómeno del sonido, ¿no? Bueno, cuando uno ha razonado sobre todo eso desde el aspecto más teórico, como hace Boecio, agarrar el monocordio y medir la cuerda y decir, si yo la doblo por la mitad, tengo el mismo sonido, pero una octava más aguda, si yo la pongo acá, sale este intervalo. Desde los conocimientos más específicos hasta el razonamiento teológico, ¿no? De ver, bueno, ¿y es todo esto qué significa? ¿No? Bueno, ese es el músico. Si después se dedica a cantar o a ejecutar un instrumento, mejor, pero digamos que no sería una condición necesaria. Ahora, si yo quiero ser un músico y soy ejecutante, bueno, todo esto otro lo tengo que saber. No es cuestión de que yo me sienta, me digan una vez y con toda facilidad por el talento que Dios me ha dado las cosas se hagan, sino que tengo que hacer todo un razonamiento. Y ese concepto, que es muy importante y lo es importante hasta el día de hoy, porque entre otras cosas nos va a dar una cosa muy técnica, el criterio para hacer las cosas, porque yo puedo tener mucha facilidad, pero no tener idea de cómo hacer un estilo, entonces cantar el barroco como si fuera el romántico y deformar las cosas. Total, me salen, no hay ningún problema, pero no es así. Bueno, López Capillas, por lo visto, y nos muestra además el nivel de la enseñanza que había recibido en la Catedral de México, es que él tiene esa misma idea, ¿no? Y ha leído todo eso, y en este librito que lamentablemente no pude conseguir, nos muestra que él sigue esa tradición. O sea, el compositor, el músico debe saber todo esto. Si no, es un intérprete nada más y con el riesgo de que sea una interpretación falsa. ¿Sí? Bueno, con esta explicación él nos pone en ese camino. ¿Sí? Bueno, Francisco López Capillas es maestro desde el 54 hasta 1674, pertenece al barroco medio, ¿no? Y un último detalle de López Capillas es que
en la época, en el año en que fallece, la música instrumental, ¿no? Porque ya, digamos, esto es característico del barroco, también se hacía música con instrumentos. La Catedral de México la música instrumental de la Catedral de México estaba floreciente, y a finales del siglo XVII, cuando él fallece, la orquesta de la catedral incluía 15 instrumentos diferentes: cuerdas, viento, madera, bronces y órgano. ¿Sí? O sea que ya estábamos completo, ¿no? Era realmente una gran catedral. Y por otro lado, una cosa muy interesante es que desde que Beato Fray Pedro de Gante hace el primer coro en 1530, ya han pasado más de 100 años, bueno, México ya tenía toda una tradición, por lo cual era cuestión de continuar adelante. Por eso no es que en un momento, y bueno, dejamos la música, total, no, ya hay una tradición formada, con lo cual es mayor todavía la responsabilidad. No es cuestión de que llegue uno y diga, qué lástima, hasta este momento estuvo todo bien, ahora todo desapareció, ¿no? Quedó todo en cualquier cosa, ¿sí? Por eso es importante saber estos datos. Bueno, de López Capillas vamos a escuchar un ejemplo, no sé si lo vamos a escuchar completo, pero sí vamos a escuchar por lo menos una parte de una misa de él, que es una misa coral, ¿sí? Por lo menos vamos a escuchar una parte, y después tal vez escuchemos un fragmento de un Magnificat suyo. Bueno, con esto podemos tener idea también, vuelvo a repetirles, la música se hacía para ejecutarse, y el maestro de capilla mejor que nadie conocía las posibilidades de su coro, por lo cual esto está hecho así porque podía hacerse, ¿eh?
Vamos a escuchar un fragmento solo del Magnificat para que vean una costumbre muy de esa época que era hacer un verso, un versículo en gregoriano, otro con polifonía. También hay un ejemplo de Hernando Franco, ¿no? Pero este es el caso de uno hecho sobre el cuarto tono, es decir, sobre el cuarto modo con el que se cantaban los salmos. ¿Sí? Era un fragmento nada más. Magnificat, hay gran cantidad, porque justamente las vísperas eran tal vez de la celebración del oficio la que más se puso en música a lo largo de la historia, ¿no? Pero también había otras, los maitines también tienen muchos ejemplos de música compuesta. Bien, eso por un ejemplo de lo que era la época de López Capillas, varias décadas después de Hernando Franco. Y llegamos ahora, nos quedan dos compositores. Uno es
todos son grandes compositores, pero de uno lo he tomado porque es el que tal vez lleva el estilo barroco, la Catedral de México. O sea, empezamos a escuchar de ese canto recitativo, ¿no?, que es el canto de casi declamando el texto. Tenemos entonces el canto recitativo. El acompañamiento que hace ese canto, que tiene ese canto recitativo, es lo que se llama bajo continuo. Bajo no porque sea notas graves, que pueden serlo, sino porque bajo en cuanto a cantidad de sonidos siempre está por debajo de la voz, está acompañando. Y continuo porque está siempre presente, aun cuando la voz no canta, el acompañamiento sigue escuchándose. El resultado de esas dos formas es el estilo concertante, estilo concertato, que es justamente el concertar, ponerse de acuerdo entre una cosa y la otra. De hecho, el concierto viene de ahí. Ya cuando dice voy a un concierto, uno diría, estoy yendo a ver a dos que se ponen de acuerdo, ¿sí?, alguien que concierta. Bueno, ese estilo es característico del barroco, y a medida que se fue desarrollando el barroco, el concertato fue cada vez más impresionante. Al principio eran unos simples acompañamientos, finalmente terminó siendo un contrapunto. El bajo continuo casi era tan importante como la voz. Bueno, digamos que a la Catedral de México este estilo llega con Antonio de Salazar, el maestro de capilla, que, es decir, tuvo su concurso, ¿no? Pero vamos a leer un fragmentito de su vida. Estamos en el año 1688, ya que estamos empezando la última parte del barroco, ¿no? Estaba vacante el cargo de maestro de capilla, y pasa lo siguiente. Dice, en agosto de 1688, Salazar y otros 4 aspirantes, o sea, había varios, porque después vamos a ver que hay más todavía, pero en este caso, este año se presentan 5, realizaron la oposición al magisterio de capilla de la Catedral Metropolitana de México, haciendo los acostumbrados motete y villancico. O sea, no solamente yo tengo que demostrar que sé, ¿no? Sí, no, mire, yo hace 10 años compuse, bueno, pero ahora tiene que componer también, tiene que dar la muestra de que sigue todavía haciendo las cosas. Entonces se le daba un texto, y entonces se daba un determinado plazo de tiempo, pasado el cual, sin excepción, volvían los 5 concursantes y decía, bueno, yo con este texto compuse esto, yo compuse esto, y se analizaba lo que había hecho cada uno. Bueno, tiene que ser un motete y un villancico. El villancico es algo muy característico de España, Portugal e Hispanoamérica. El villancico no es un canto de Navidad. Se compusieron muchos para Navidad, pero no son solamente de Navidad. Lo que caracteriza al villancico es su estructura. Es decir, villancicos hubo desde muchos siglos antes, en algún caso también eran religiosos, y hay algunos que eran profanos. Para esta época son religiosos solamente. ¿Y en qué consiste su peculiaridad? En su estructura formal. El villancico es una alternancia de copla y estribillo, o copla, copla, estribillo, 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 copla. Siempre están esas dos partes. Si tiene eso, es un villancico. Si es de Navidad, puede ser Navidad, pero hay villancicos escritos para homenajear a santos, al Señor, o sea, de determinadas temáticas religiosas que no son solamente de Navidad. Y por otro lado, no todos los cantos de Navidad son villancicos, porque si no tienen la estructura copla, estribillo, no son villancicos, ¿sí? Bueno, en este caso está el hecho que para este concurso se pidió que compusieran un motete, un villancico, y además fueron examinados, o sea, a ver qué sabían de canto llano, o sea, gregoriano y contrapunto. Fíjese el caso de Salazar, tuvo 8 votos, y el segundo 3. O sea que ganó definitivamente el concurso él, ¿no? Y el 3 de septiembre de 1688 se lo nombra. Pronto hizo una gran reorganización del archivo catedralicio. Fíjense que desde 1530 a 1688 las partituras que habría, bueno, las empezó a decir, ya ahora vamos a organizar bien porque tenemos acá a disposición cuánta música, ¿no? En 1692 supervisó la instalación del nuevo órgano, ya había uno, ¿no?, fabricado ya desde tiempos de Fray Pedro de Gante, había interés por tener un órgano, y de hecho lo trajeron, ¿no?, fabricado en Madrid por Jorge de Sesma, con 78 juegos. No es que, bueno, sí, háganle cualquier cosa, está en México, está lejos. No. 78 juegos y un monumental mueble de factura local, hecho en México. El instrumento acrecentó el esplendor musical de la nueva catedral. Se conserva un gran número de composiciones de Salazar, siendo abundantes los villancicos.
Y de hecho ahora vamos a escuchar uno y ustedes van a notar la diferencia, ¿no?, entre lo que es el barroco, el Renacimiento y el barroco. Murió unos días antes del 25 de marzo de 1715, hace muchos años fue maestro de capilla. Y fíjense esto, el Cabildo acordó con homenaje póstumo sepultarlo en la propia catedral. O sea, realmente lo consideraron a todos, pero en este caso particular este detalle de haber sido enterrado allí. Bueno, vamos a escuchar un villancico de Antonio de Salazar, que son los primeros, este es un villancico al Santísimo Sacramento, primeros ejemplos de barroco en la Catedral de México. Vengan, vengan, vengan corriendo, vengan, vengan, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo. Vean lo que enriquece un panadero con su vida en la vida, por estos cielos, por estos cielos. Vengan, vengan, vengan corriendo, vengan, vengan, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, corriendo. Hoy un hombre poderoso, dando el trigo a los subiendo, que como cosa muy propia, ya carne y sangre le ha hecho. A todos ha estado oculto, vea que esta cosecha el cielo, y en verdad que un sacerdote dicen que le ha descubierto. En la harina puesto el otro, pues sobre manos se haciendo, aunque saben la postura, todos ignoran el precio. Vengan, vengan, vengan corriendo, vengan, vengan, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo. Vean lo que enriquece un panadero con su vida en harina, por esos cielos, por esos cielos. Vengan, vengan, vengan corriendo, vengan, vengan, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, vengan corriendo, corriendo. Dicen que costó este trigo no más que 30 dineros, ya todos los ha comprado, con lo que a él le vendieron. Ha dado tanto valor a este preciso alimento que están todos condenando.
tal vez el ejemplo más antiguo de barroco compuesto en México. De hecho, hay 2 villancicos que serían los primeros que componen este estilo. Este es uno, Vengan Corriendo, que justamente es un villancico al Santísimo Sacramento, ven que no es de Navidad. ¿Vale? Es otro estilo, otra cosa. El llamado Renacimiento, aún en los momentos de mayor tristeza o de mayor alegría, siempre mantiene una calma, ¿no? una dimensión mucho más contemplativa. En el barroco, cuando es alegría, cuando es tristeza una tristeza muy notoria, ¿no? Siempre dentro de las reglas características, no es que cualquier cosa. Pero bueno, este es el ejemplo entonces de Antonio de Salazar. Con él llega. Los villancicos dentro de la liturgia eran en el oficio. A veces se usaban para reemplazar algunos responsorios en los maitines. ¿Sí? Podía hacerse, estaban aquí como lo ven. Tuve en algún momento lejano en el tiempo, en el espacio, la intención de traerles el texto y lo olvidé. Así que lamento, pero bueno, es justamente ese Vengan Corriendo, que es el ritual, esa sería el estribillo, justamente Vengan corriendo para adorar al Señor. Es este gran regalo que nos ha hecho, entonces corriendo a adorarlo al Señor. Y llegamos al último compositor, que es Manuel de Zumaya. Ya estamos en el barroco tardío. ¿Sí? Y hay un detalle muy, muy grande de cómo fue su concurso. No es que me interese solamente eso, pero para mostrarles realmente con la seriedad con que se hacían las cosas, ¿no? Y eso tal vez nos pueda servir de ejemplo y de aliciente para hacerlas también nosotros, ¿no? Fíjese, bueno, Manuel de Zumaya nace en la Ciudad de México, o sea que es mexicano, en 1679. O sea, estamos empezando el final del barroco. Fallece en Oaxaca, porque después va a ser maestro de capilla en esa catedral, en 1755. O sea, el barroco está terminado para cuando él muere. De hecho, ya en Roma, ¿no? La famosa Academia de la Arcadia estaba ya prácticamente desde 1730 viendo la posibilidad de ir hacia un arte. Arcadia está por Grecia y Grecia por clasicismo, ¿no? Yendo hacia un arte menos recargado. Por supuesto que tanto el Renacimiento como el Barroco son 2 bellos estilos, cada uno tiene su belleza. Tal vez a veces el gusto cambia en cosas de menor importancia, ¿no? Pero bueno, es el hecho que ya para la Academia de la Arcadia estaba viendo a ver si se podía hacer una música digamos, no con las características barrocas. ¿Qué sucede con Manuel de Zumaya? Como en todos los casos que vimos, comenzó como niño cantor también, como se dice, en la Catedral de México en 1690. Cuando era el maestro de capilla era justamente Salazar, o sea que fue su alumno. ¿Sí? En 1694 pidió dejar el coro para estudiar órgano. Por lo visto veía que era lo que era por ese lado, ¿no? Y recibe la ayuda del deán, la ayuda para costear los estudios. El deán, viendo, digamos, la disposición que tenía, le paga los estudios. Y lo realiza con el organista José de Idiáquez. Estudia órgano, tal vez vuelve al coro y fue nombrado asistente del organista, como va haciendo toda su trayectoria, ¿no? Desde el 10 de enero de 1700 fue maestro de los 6, o sea, maestro de los niños cantores, porque cada sección tenía también su propio maestro, ¿no? Poco después, pero vuelvo a lo mismo. Todo esto, si hubiese sido hecho para decir, nosotros en la catedral tenemos todo esto, para humillar a las demás, hubiese sido una cosa, primero que no hubiese permanecido en el tiempo, porque estas cosas así no funcionan. Lo bueno, sí, ¿por qué se hacía todo esto y se buscaba hacer todas las cosas tan bien, dentro de las limitaciones humanas, dentro de las imperfecciones humanas? Por lo mismo que dijimos al principio, se trata de darle a Dios lo mejor que uno pueda darle. Entonces, cuanto mejor organizado esté, las cosas mejor van a salir. Si yo preparo todo 5 minutos antes, vengo corriendo con la lengua afuera, no sé, la partitura no está, y bueno, el resultado, en el mejor de los casos, será medio desastroso. Pero, se trata de tratar de hacer las cosas. Bueno, en esta época, evidentemente, había un interés por hacerlo de esta manera, ¿no? Bueno, en 1710, entonces maestro de los niños cantores, después es nombrado organista adjunto en lugar del organista semanero, o sea, del que tocaba durante la semana. El domingo era más importante, ¿no? No se pasaba directamente. En 1710, y aquí es una hipótesis de algunos historiadores, por lo menos de que más he leído,
hablan de un supuesto viaje a Italia que hace Manuel de Zumaya, desde el 700 hasta 1708. ¿Y esto por qué? Porque en realidad son 8 años en los que nunca aparece nombrado en las actas del capítulo, del cabildo. Entonces, con toda la actividad que desarrollaba, eso parecía una cosa muy extraña, y viendo el tipo de música que va a componer cuando ya es nombrado maestro de capilla, se supone que tal vez haya estado en Italia, pues su estilo es así muy, muy italiano, ¿no? Un barroco muy italiano. Pero no deja de ser una hipótesis. En 1710, ¿no?, es nombrado segundo maestro de capilla, o sea, como asistente, porque el propio Salazar estaba con una salud muy deteriorada. Y fíjense lo que dice Salazar de su alumno. Dice: Zumaya es tan eminente compositor de contrapunto que puede ser maestro de capilla en la Real de su Majestad. Puede ser de la capilla del rey. Fíjense, además, qué generosidad, ¿no? Porque era su alumno, él lo había formado, ¿no? y lo recomienda para que sea su sustituto. Como segundo maestro de capilla, Zumaya debía de encargarse de la dirección del coro, el cuidado del archivo musical, el resguardo de la capilla física, o sea, el lugar de ensayos y el lugar de clases, de la que tenía la llave el maestro de capilla Salazar. Asimismo, debía reclutar y evaluar a cantores y músicos para poder garantizar el buen funcionamiento de la capilla musical. Porque podía pasar, en los casos estos de los cargos más importantes no, pero digamos, de los músicos o integrantes del coro, que de repente los llamaran de otra catedral y entonces ellos, bueno, voy a la otra. Entonces siempre tenía que haber gente para cantar, y entonces por lo menos por un año que podían tenerlo, decía, bueno, para este año tenemos garantizado esto, y si vamos a ver que el año que viene alguno se va a la Catedral de Puebla, por ejemplo a la de Oaxaca, hay que tener presente que tenemos que para fin de año tener 5 nuevos que son los que van a faltar, ¿sí? Entonces de eso se ocupaba también, siendo sustituto, Manuel de Zumaya. También debía encargarse de la composición de piezas destinadas a fiestas especiales, impartir lecciones de las materias ya antes citadas. Bueno, el 14 de junio del 14, Zumaya es nombrado organista mayor. ¿Sí? O sea, como organista llegado a lo máximo, sigue siendo interino como maestro de capilla. Y fíjense, ahora va a venir, realmente creo que tal vez pueda parecer un poco abrumador, pero voy a leerles todo el detalle de cómo se desarrolló el concurso de Zumaya, porque creo que es realmente muy interesante verlo cómo fue. El 26 de marzo de 1715, el deán, el doctor Rodrigo García Flores de Valdés, y el cabildo catedralicio ordenaron expedir el edicto para proveer la vacante del maestro de capilla. Había fallecido Salazar, habíamos dicho exactamente el 25 de marzo. En ese decreto se señalaba que, este texto del decreto, dice: habiéndose hecho relación de la muerte del maestro Antonio de Salazar, que lo fue de la capilla de esta santa iglesia, mandamos se pongan edictos en forma y manera que ha sido costumbre, especificando en dicho edicto el tener la renta de 500 pesos en cada año, y en cuanto al real, en cada peso que diesen tenía dicho maestro, nombramos por comisarios a los señores Chantre, que es el director del coro, doctor don Antonio de Villaseñor, y canónigo doctor don Lucas de Verdiguel, para que, informados sus señorías, se den las providencias que se tuvieran, y dichos edictos se despachen a las demás iglesias sufragáneas, como son la de Puebla, Michoacán y Oaxaca. O sea, se autoriza a esta gente para que publiquen, y a estos dos que se nombran, para que lleven a las otras catedrales para anunciar que se abre el concurso en la catedral. Una vez publicado el edicto oficial, se procedía a la elección de los examinadores, de quién va a ser el jurado, ¿no? Sinodales. Estos eran de dos tipos. Yo realmente no dejo de leer esto y de sorprenderme y de ver, realmente emocionarme con la precisión que está hecho y con el amor que está hecho todo esto. Porque había examinadores músicos, que eran los organistas o músicos, y además los representantes del cabildo, porque uno podía ver más el aspecto técnico, el otro podía ver el aspecto más funcional, decir, bueno, a ver cómo van las cosas, ¿no? A ambos tipos de jueces se les hacía firmar o dar una declaración bajo juramento sobre su dictamen final para garantizar que serían honestos y justos con los postulantes. Así, el 25 de mayo de 1715, ha pasado un mes, en la Ciudad de México, el señor doctor Antonio de Villaseñor y Monroy, chantre de la catedral, fue nombrado por dicha iglesia para vigilar el examen y demás diligencias que fueran necesarias para la oposición del magisterio de capilla.
Acto seguido, el chantre, en virtud de la comisión dada por el Cabildo, designó por comisarios a los siguientes señores canónigos: doctor don Lucas de Verdiguel, racionero licenciado don Pedro Jiménez Paniagua y medio racionero doctor don Josef de Liabres, para que dichos señores en su compañía asistan a la sala capitular el día lunes 27 a las 3 de la tarde para nombrar a los jueces. Bueno, y acá sigue nombrando todo el detalle. Y al infrescripto secretario cite a los 2 músicos, que serán cantantes, y ministriles, músicos instrumentistas, para que dicho día a las 3 de la tarde se hallen en dicha sala capitular para elegir y nombrar entre ellos a los que fueren más avesados en la música. O sea, ahí, en esa reunión de este día a las 3 de la tarde se va a seleccionar el jurado, ¿sí? Y va a haber una persona encargada de vigilar que esa selección sea honesta, ¿no? Bueno, ese mismo día, el bachiller Antonio Bernardes de Rivera, secretario del Cabildo, citó en persona, según lo mandado y ordenado en el auto antes comisionado, al maestro de capilla de la Catedral de Puebla, Francisco de Atienza, que se había notado, y al primer organista de la Catedral de la Ciudad de México, Manuel de Sumaya, que son los 2 que se presentan al concurso, ¿sí? El examen de oposición era común en la época en la que estamos hablando, y a través de él se comprueba la calidad rigurosa que se demandaba a todos los aspirantes a puestos de maestro de capilla. El 25 de mayo, el chantre Antonio de Villaseñor citó para el lunes 27 a las 3 de la tarde en la sala capitular a los 2 opositores, a Francisco de Atienza y a Sumaya, para que se les diera la letra del villancico que iban a componer. Fue así como Sumaya compuso un villancico con texto de Lorenzo Antonio González de la Sancha, de estilo español a 4 voces y bajo continuo, llamado Solfa, por solfeo, de Pedro. Este solfa de ritmo ternario fue interpretado en una competencia pública el 3 de junio, junto con el mismo caso del maestro de capilla Francisco de Atienza y Pineda, del cual no ha quedado el registro, pero el de Sumaya sí. Y ahora lo vamos a escuchar. O sea, ¿qué fue lo que compuso él para este concurso? Yo traje el texto, les pido que no se escandalicen porque no sé leer poesía, así que lo voy a leer mal, pero este es el texto del villancico que se le entregó ese día 27 a las 3 de la tarde a Sumaya para que le compusiera la música. El estribillo dice así: solfa de Pedro es el llanto, oiga el mundo si es así, pues saben unir los gorjeos de sus voces, lo duro de su sentir, del cromático explicar, del blando y el duro herir. En el llanto dice Pedro, he hallado lo que perdí, del sol la vez que lloré, porque me alumbró él a mí. Y viene la copla. Vengan, vengan a oír, verán el entonar en el gemir, vengan a oír. Vengan a oír del contrapunto lo dulce y sutil al sol, la vez que lloré, porque me alumbró él a mí. Vuelve el estribillo y segunda copla. Desde el ut, desde el do, la forma antigua de decir do, desde el ut la pena mía me subió cuando caí a la mi perdida gloria. Y vuelve el estribillo. Bueno, vamos a ver qué componía Sumaya para este concurso.
Amen.
Bueno, este es el pequeño trabajo que presentó Manuel de Sumaya para el concurso. No he encontrado el dato quién fue que seleccionó el texto para este villancico, pero seguramente allí entre los canónigos alguno lo ha presentado. Pero bueno, imaginémonos que esto fue compuesto en poco tiempo y además había que ensayarlo, ¿no? O sea que nos da una idea. Bien, para obtener el cargo, ¿no?, se necesitaba en el concurso el consentimiento de las autoridades de la catedral, por un lado, habíamos visto, y por otro lado la recomendación escrita de los músicos que estarían bajo el mando del nuevo maestro de capilla, porque podía ser muy talentoso pero no saber enseñar. Entonces, una vez que, y eso lo iban a saber justamente ensayando la obra, entonces tenía ese sentido también, ver cómo componía y además ver cómo se desempeñaba como maestro, ¿sí? Entonces, por ello, una vez que concluían los exámenes, se reunía, aquí comillas, el jurado en sesión solemne, a veces presidida por el propio prelado, para determinar sobre la composición o las composiciones, en donde se demostraban las aptitudes artísticas del postulante, el cual era notificado por el cabildo concediéndole el puesto ad vitam, o bien para recomendarle la mayor preparación que le permitiese un éxito mejor en otra ocasión. Decirle, bueno, preséntese al próximo porque para este está muy bien, pero necesita un poco más de preparación. Bueno, el 7 de junio, ven que en 2 meses se ha hecho todo prácticamente, 3 meses, el deán y el Cabildo Metropolitano se reunieron en la sala capitular y, como era uso y costumbre, comenzaron con la lectura de los votos de los examinadores ausentes, como lo fueron el maestro escuela, habíamos dicho, ¿no?, la escuela donde se enseñaba música, el maestro Paniagua y el señor Rivadeneira, quienes votaron a favor de Sumaya. Una vez leídos los votos, se analizaron los dictámenes de los bachilleres Francisco de Orense, Juan Telles Girón, de órdenes menores, Miguel de Ordóñez y Miguel de Herrera, músicos, ministriles y ahora jueces nombrados, para que dieran su parecer en las composiciones y demás cosas que se les pidieran a los opositores. Al terminar de oír su declaración, los examinadores entregaron su voto cerrado y jurado. Reunido todo el jurado, se procedió a la votación y salió por unanimidad el bachiller Manuel de Sumaya. Todos lo votaron a Sumaya, ¿sí? De esta manera, el 7 de junio de 1715, Sumaya se convertía en el nuevo maestro de capilla de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y allí se quedó hasta su momento que lo llaman, se produce otro concurso, él se presenta y también lo gana en la capilla de Oaxaca. Pero allí se va a quedar hasta 1738. ¿Sí? Bueno, de este último, y me he querido detener en este detalle, ¿no?, para que vean cómo se hacían las cosas, ¿no? Y vuelvo a insistir. Todo esto, ¿por qué tan ordenado y tan tratando de hacer las cosas de la mejor posible? Y bueno, porque a Dios no hay que darle cualquier cosa. Tenemos que darle lo mejor. Y si lo mejor se puede hacer por este lado, bueno, bienvenido sea, ¿sí? Vamos como última cosa a escuchar un fragmento de alguna de las misas. Hay 2 misas que tenemos aquí de Manuel de Sumaya, ya siendo maestro de capilla. O sea, lo que escuchamos fue de él presentándose al concurso. Ahora vamos a escuchar para tener, sí, una idea digamos, porque hemos escuchado misas de carácter y de estilo franco-flamenco. Vamos a escuchar ahora por lo menos los 2 kiries, ¿no?, de cada una de estas 2 misas, para ver cómo eran estas misas ya barrocas, definitivamente, en la Catedral de México.
hice un cambio, ¿no? Escuchamos los dos Kyries. Pensé que tal vez estamos en víspera de la celebración del Cristo Rey, que era mejor concluir con un Gloria, y ya estaríamos en hora. Así que, bueno, hemos escuchado esto, es que, como les digo, ha sido una cosa general de lo general. Hemos hablado de 4 de la lista inmensa de maestros de capilla. Me pareció que tal vez de estos podemos ver estos detalles, ¿no?, de los que hemos hablado. Y pienso que, bueno, por un lado, digamos, el conocimiento de esto, si es que tal vez pueda sumarnos un conocimiento más para nuestra fe, desde el punto de vista puramente intelectual, y por otro lado, la edificación del ejemplo, ¿no?, de haber visto como en esta catedral, que de repente, bueno, nace en una zona en la que la fe llegó hacia 1492, como en poco tiempo enseguida, por un lado, estos maestros que llegaban con una sólida preparación, pero al mismo tiempo con una gran vocación, ¿no? Y no solamente los músicos, los misioneros en general, todos los que se encargaron de la Catedral de México, y por otro lado, vemos la edificación de quienes oían y de quienes participaron de todas estas celebraciones, escuchando esta música que efectivamente tenía como sublime fin llevarlos a Dios. De eso se trata todo el arte, en definitiva se trata de eso. Así que, bueno, si al profesor le parece bien, en otra oportunidad hablaremos de otras, porque esta es la que tiene la más antigua, pero tenemos ejemplos de esto por toda América y creo que tal vez valga la pena seguir escuchándolos. Así que muchas gracias.